Tal amigos? Bienvenidos a una frecuencia polímata más. Pues con ustedes aquí, Lex Nightstone, que con sus datazos que huelen a humedad. Tenemos al adepto virtual y a George. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, amigos? Bien, 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 emocionados con ropa elegante para el tema del día de hoy. Para el tema del día de hoy, muy interesante lo que vamos a abordar el día de hoy, que yo creo que es algo que a todos nos encantan, ¿no? Los corridos tumbados, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de los corridos tumbados antes de comenzar con esto? ¿Cómo estás, George? Muy bien, pero no. Odio los correos tumbados. Odio los correos Ah, tumbados. ok, No empezamos deberían bien. existir. Si Beethoven lo escuchara, se vuelve a morir. O se pone a bailar, no, no sabemos en No realidad. sabemos exactamente. Mm. Tenemos a Nietzsche que odiaba directamente la ópera, ¿no? Si no me equivoco, en el nacimiento de la tragedia critica mucho bueno, critica mucho la ópera, ¿no? Es una música inestable, ¿no? Decía. Pues sí, decía que era una música desmemorable y también era porque tenía problemas con la esposa de Wagner. Ahí con la esposa de Wagner tiene su show. Pero fíjate que el tema de los corridos tumbados, cuando lo propusiste, me llamó la atención. Principalmente porque no soy una persona mayor, entonces me cuesta trabajo diferenciar todo lo que sé de esa música. Entonces, de entrada me gustaría saber qué es un corrido tumbado y ya con eso podemos ir avanzando. Bueno, principalmente es una expresión cruda y sin filtros de pues las historias que se hacen de barrio, del esfuerzo del barrio, algo así como el rap en su momento, como Cártel de Santa en su momento, como Secan en su momento de cómo van saliendo del barrio de un origen humilde y se convierten en archi recontramillonarios. Esto a través, pues obviamente, de ciertos actos ilícitos, ¿no? Lo remontamos a que pues, es una mezcla de también varios géneros, el corrido tumbado, porque no solamente trae la música norteña, sino también trae pues largos tintes de trap, tintes de electrónica, etcétera. ¿Y dónde surge todo esto? Pues antes de ser tumbado, pues se llamaban corridos. Creo que eso sí nos tocaron a todos, ¿no? Los corridos de los Tigres del Norte y todos esos. ¿Y de dónde surgen estos corridos también? Bueno, pues de lo que en la fantasía conocemos como bardos. ¿Qué son los bardos? Son personas que a través de la música van relatando las historias que van sucediendo, ya sean hazañas o tragedias de los caballeros que estén en ese momento. Y lo mismo hacían los corridos, ¿no? Los corridos iban contando las hazañas por ejemplo, de Pancho Villa, etcétera, a través de eso, y se fue modificando ahora, pues, a lo que se está viviendo en la actualidad. Es un reflejo de la actualidad, ¿no? El corrido tumbado es un reflejo de la situación actual a nivel nacional que tenemos, sobre todo de estos actos ilícitos, ¿no? Sin embargo, aquí la pregunta en cuestión y directamente es, sabemos que el arte imita la vida, ¿no? O imita la realidad, pero en la actualidad, ¿qué tanto estamos seguros que los corridos tumbados no son un reflejo de la realidad, sino más bien la realidad es un reflejo de ellos? ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Creo que tienes, Jorge, el micrófono, George. Pues, no sé, la verdad es que sí, en este caso mi postura es muy sesgada, la verdad. Discúlpeme, lo siento, pero sí está muy sesgado, no sé si es la edad, pero, no sé. Precisamente cuando hablabas de la música de banda, la música grupera de los Tigres del Norte, estaba recordando esta canción que hablaba de la camioneta, ¿no? Que traía droga en las llantas y no Camellia recuerdo. la Tejana, ¿no? Esa. Y digo, no sé, digo, no me tocó vivir ese tipo de cosas, ese tipo de experiencias. Sabemos que existe, sabemos que es real, sabemos que así se traficaba se movía la droga de esa manera, pero no sé hasta qué punto es que el arte imita la vida, sino que al final eso que estamos viviendo y estas realidades que tenemos, que experimentamos, las llevamos al plano en este caso, de la música. Y entonces de esa manera estamos, pues es que no te sé decir, no estoy seguro de que el arte imita la vida, sino que nosotros somos los que estamos replicando esto que estamos viviendo al arte y lo plasmamos ahí. Entonces, eh,
no sé, me parece interesante. Repito, no me encanta, la verdad, no me encanta, no me gusta, odio los. En el caso de los colores tomados, los odio, pero pues al final es una realidad. O sea, siendo objetivos, es una realidad, pasa. Y cuando hemos sabido de estas situaciones que pasan al norte del país, al sur también, Y al centro. y digo, es cierto, o sea, es como cerrar los ojos y decir, no es cierto, esto no pasa, aquí en México todo es bonito, pero está ahí y es por algo. Recientemente había leído que estas personas, estos personajes que son muy famosos en este momento de Correos Tumbados, están relacionados con estos actores digo, no sé si se puede hablar de este tema así tan Ujú. abiertamente, pero que están relacionados con el crimen organizado y se habla de esta que financiaron de estas carreras. Puede ser, puede ser, porque al final es propaganda, pienso yo que es propaganda y le sirve. Y es ahí donde entro yo en este conflicto, porque digo, sí es cierto, está pasando eso en el país, pero no me encanta, o sea, no me gusta, es un tema, es una realidad que no debería estar pasando, sin embargo pasa. Y vemos a las personas que contratan vía Facebook para ofrecerles trabajo y terminan en un rollote que dices, Dios, no tendría que pasar, ¿no? Terminan en Ese Jalisco. es mi negativa y mi rechazo es por este lado, ¿no? Porque digo, no debería estar pasando, no debería ser una realidad, no tendrías por qué Ujú. ver a un niño cargando un arma. No sé, no sé, me trae muchas cosas, me lleva mucho esta parte negativa y al cruda que pasa y que vives y que es la realidad de mucha gente. Y no, o sea, por eso es mi negativa y mi enojo. Y digo, no, lo rechazo por esta parte. Eh, y hablan mucho de, es que hace apología del crimen. Sí, hay muchos, o sea, si nos vamos a hablar de crimen y de violencia, hay muchos, lo vemos reflejado en muchas artes, en muchos canales. Lo vemos en el cine, lo vemos en televisión, lo vemos en la lectura, en los libros. Siempre está presente esta parte de la violencia, porque al final es naturaleza humana, es algo que traemos, ¿no? Entonces, te repito, no me encanta, no es algo que me guste, pero pues está. No es, o sea, no lo puedes negar porque al final está, es cierto, no es una mentira, no es un invento, es algo que pasa. ¿Adepto? Sí, sí, sí. Primero, ¿me escuchan bien? Sí. Che, Ah, perfecto, es que tuve que cambiar de micrófono. Pues como dices, George, yo tampoco soy de la generación, ahí se puede ver el corte generacional de los corridos tumbados. Sin embargo, hay ciertos elementos interesantes. Tú mencionabas si el arte imita la vida o la vida imita el arte. Y dentro de esto me acordé mucho de algo que de hecho lo trabajé en el TikTok hace unos días, que es la concepción del círculo hermenéutico. ¿Qué es esto del círculo hermenéutico? El círculo hermenéutico es como el contexto nos modifica a nosotros y nosotros modificamos el contexto. Entonces, quizás si estamos desprendidos del tema de los corridos tumbados, es porque dentro de nuestra comprensión de lo que era la realidad, nos tocó otra postura y ya actualmente se ha modificado. Y retomando estos elementos, me saltó a la mente este Trendo, si no lo siguen, bueno, Trendo lo deben de conocer, mucha gente lo conoce. Es un especialista en tendencias culturales, pero él tiene una analogía bastante interesante sobre la mano. Dice que del hombro al codo son los primeros 5 años de una década y que del codo a la mano son los otros 5 años. Entonces, que si conoces los primeros 5 años, cómo están funcionando, vas a conocer más o menos cómo está la tendencia a futuro. Y haciendo memoria hacia atrás, en el 2020 ya había autores que manejaban los corridos tumbados. Ya por ahí tenemos a la Motomami, tenemos a Dua Lipa, tenemos otros autores que lo estaban manejando, lo cual se ha reafirmado en el 2025 junto con la cultura latina a nivel mundial. Y entonces, nos guste o no nos guste, los corridos tumbados de aquí al 2030 van a estar aumentando. Van a estar aumentando y aumentando mucho. Y en realidad hay que ver qué tanto es este sesgo, porque el corrido tumbado, hablando desde la postura de Wittgenstein del segundo con los juegos de lenguaje, también se puede prestar para muchas cosas, porque estaba pensando en la que yo más conozco, ¿no? La de, oye, compa, ¿qué le parece la mona? No, sí. Ajá, en sí no está hablando de ningún tipo de apología a la violencia,
aunque se puede sobreentender en el video de dónde está sacando los fondos. O Ujú. los picos, los de ya llegó el FBI. O sea, creo que el corrido tumbado, al igual que el corrido, da para muchas expresiones y vincularlo directamente con actos delictivos sería como vincular la música metal con el diablo. Entonces, es lo que yo pienso. Efectivamente, no todo corrido tumbado tiene que hacer apología al crimen organizado, ¿no? Sin embargo, pues es lo que principalmente o en muchos, o en la mayoría de los corridos es lo que se hace apología. Y directamente la pregunta la relacioné, ¿por qué? Porque he estado viendo últimamente dentro de mi zona donde habito, mucho niño escucha este corrido tumbado, pero no escucha esos corridos que pues hacen apología a la conquista, que aún así considero que sigue siendo un poco retrógrada, pero bueno, hablaremos más adelante sobre eso, sino sobre todo los que hacen apología sobre el tema del crimen organizado. Y no están los papás presentes, los papás están ausentes. Y directamente esto qué puede generar o qué está generando que desde hace años, y regreso a Cártel de Santa, regreso a grupos de hip hop y de rap, y a los mismos Tigres del Norte, se hace que vemos que en México tenemos una sociedad de padres ausentes que no ayudan a diferenciar o no enseñan a diferenciar a los niños de lo que es real y lo que simplemente es una imaginación o una reimaginación de la realidad y empiezan a considerar que estos actos ilícitos o que estos actos delictivos son lo que te va a llevar al éxito. Entonces, es de ahí de donde deriva este planteamiento de que ahora la realidad está imitando al arte. O sea, actualmente, escuchamos anteriormente con Cártel de Santa que y mata tantos mens y así, y estoy impune y tengo un chingo de dinero y todo eso, igual con el reggaetón. Y, y en la actualidad ya son esos mismos que los cantaban ahora o de chamacos, ahora ya tienen como que esa idea de que si no hago eso, no voy a poder tener pues dinero, no voy a poder salir de este barrio en donde estoy, que es lo mismo que está haciendo el Cruz Tumbado. Y como comentas, de aquí a 5 años más, los vamos a seguir teniendo. ¿Y cuántos nuevos criminales vamos a tener gracias a esto? Concuerdo mucho con lo que dice Jorge, que no debería de estar pasando en el país, por supuesto que no, pero es tristemente una realidad. Y el que también se censure esa parte, el que no se refleje en esos medios, considero que pues no está bien. Lo que estaría bien es enseñar a diferenciar a las nuevas generaciones qué es real y qué no, y qué es simplemente una reimaginación o una exageración de la realidad. Porque si nos vamos a eso, tenemos las narcoseries, tenemos las narcopelículas, inclusive ni siquiera de México. Tenemos series como Los Soprano o películas como El Padrino o Goodfellas o Scarface que hacen y hasta cierto punto idolatrar a los mafiosos, cuando simplemente están reflejando la historia medio exagerada y medio acomodada para reflejar la historia de estas personas, pero que no es como que te diga la misma película, compa, tienes que hacer eso, o sea, tienes que hacer eso para que te vaya bien. No, al contrario, trata de dar otro mensaje o simplemente reflejar lo que trae la historia de esa persona. Pero reitero, muchas personas o muchos jóvenes no lo entienden y recordamos que la adolescencia es una edad totalmente vulnerable psicológicamente para que lo que te digan te lo vas a creer. Y si a partir de ahí vas a empezar a desarrollar la idea de que si no hago actos delictivos, no voy a ser una persona de bien, no voy a tener respeto, no voy a tener este renombre, pues es donde ya empezamos a caer en ese vicio, ¿no? ¿Ustedes cómo Sí, ven? sí, claro, comprendo lo que mencionas, pero ahorita que te escucho, me acordé mucho del Comics Code. El Comics Code era el código de los cómics en los años 40 y 50 que determinaban qué era correcto y qué era incorrecto en un cómic. De hecho, la industria, el Batman Camp que tenemos actualmente, eh, el del baile que sale en Los Mm. Simpson y todo, es herencia del Comic Code. Pero ¿cómo ocurrió esto? Y tiene que ver con todo lo que estás mencionando. Había un chico que había cometido un asesinato y un psicólogo, no recuerdo ahorita el nombre del psicólogo, se los ponemos en los comentarios, lo entrevistó, le entrevistó y le dijo, oye, pues muchas preguntas, ¿no? Y entre una de esas preguntas, él contestó que le gustaba leer cómics.
Y de esa pregunta de le gustaba leer cómics, el psicólogo sacó cómo había una relación directa entre la lectura de cómics y el asesinato. Y eso se popularizó y entonces se señaló al cómic como una fuente directa del crimen. De ahí que tuvieron que poner un código muy estricto. De hecho, a Gatúbela se la debemos al Comic Code porque decían que Batman fomentaba la homosexualidad, entre otros elementos. Y estos puntos es una parte de la lógica que es correlación no implica causalidad. Es decir, si bien es cierto que muchas personas que cometen delitos escuchan corridos tumbados, no es razón suficiente para señalar que la causa de que hayan entrado al narcotráfico sea directamente los corridos tumbados. Sería invisibilizar situaciones económicas, sociales, políticas que están de fondo. Entonces es como un tema que está ahí para discusión. George. Yo creo que, digo, quedándome desde este punto de vista y mi sesgo de no, eh, Ujú. pienso o sea, sí es cierto, hay mucho contexto que tomar en cuenta, pero, puta, o sea, al final le estás poniendo al alcance de toda la población estas escenas y estas herramientas, entre comillas, que los van a hacer creer que, pues, sí, así es la vida y ahí, pues, así tú puedes, como tú decías, puedes lograr el éxito. Desafortunadamente, un grueso de la población lo cree y no tiene este acompañamiento, pero y es ahí donde yo digo, no, es que yo sí soy de la idea de no exponer a los niños a este tipo de elementos en la medida de lo posible, porque precisamente no lo van a entender. No lo van a entender, su capacidad de abstracción y pues sí, no tienen los conocimientos necesarios ni la madurez intelectual suficiente para entender que esto pues, es nada más una canción y no pasa de ahí, ¿no? Entonces, o quizás sí. Entonces digo, no, yo, a lo mejor mi postura, mi postura es es absoluta y es de, no quiero que mi hijo escuche este tipo de música y en lo personal lo odio, o sea, digo, no me gusta. Por ejemplo, lo que decías de las música de antes, ¿no? Los Tigres del Norte y el reggaetón y todo esto, también hablan de estos mismos temas. A lo mejor no lo sentía no era tanto mi rechazo, pero no sé, no sé, no conectaba tanto, o sea, no me hacía tanto sentido. Quizás porque ahora mi contexto es diferente, pero antes era como, ok, sí, está la canción. No me gusta, pero puede estar, ¿no? O sea, no tengo tema en que alguien la escuche. Ahí. Pero ahora sí es como digo, no, odio. Aquí sí entraría el tema de censuren esto, porque no puede ser que los niños estén escuchando las primarias. En las primarias, los kinders, hay niños cantando este tipo de canciones. Y dices, Efectivamente. ¿cómo es posible? O sea, no. Y dicen los maestros, es que Ok. es lo que les gusta. Yo, por Dios, ¿cómo es posible? No. O sea, en esas escuelas que se supone que debes de educar al niño y darle la base de lo que más adelante va a aprender. Y digo, no. Entonces, pero es cierto, al final es cierto, al final, pues también estamos los padres y las figuras estas, los tutores, la figura adulta, el que entre comillas es más maduro y tiene más conocimiento, de guiarle y decirle, no, a ver, esto no va así, esta es una canción, esto es una serie, esto es una película, esto es un cómic, no es la vida real, no lo refleja. Como tal, no lo refleja fielmente, está alterado, está exagerado, tiene ahí un elemento imaginativo y creativo que no necesariamente es así. Efectivamente, entiendo completamente lo que comentabas, Adepto, sobre hay que conocer el contexto, ¿no? Porque no todo maleante, no todo narcotraficante, todo mi respeto para ellos, este, Definitivamente. Todo el respeto, todo el Suscríbanse, respeto, suscríbanse. suscríbanse, todo el no, respeto. no todo, no todos ellos crecieron escuchando este tipo de música, inclusive puede que ni siquiera les gusten los correos tumbados, ¿no? Sino que se desarrollaron dentro de este ámbito, dentro de ese mundillo, de ese submundillo ilegal, porque pues, así la vida los llevó, los arrastró a eso debido a sus carencias, ¿no? Sin embargo, tomando lo que dice George, si tomamos eso, una persona que crece con muchas carencias, que de principio está inclinada a pertenecer a un, pues sí, a un, ay, se me fue el nombre. Es un caldo de cultivo.
Ujú, exacto. No, pero sí, por ejemplo, vamos a suponer alguien que vive en Iztapalapa. Tengo un maestro que es que es abogado, que él creció en Iztapalapa y prácticamente toda su familia pues se ha dedicado a actos ilícitos, ¿no? Y él no, y él es abogado, ¿no? Eh, pero vamos a tomar en cuenta esto. Si tenemos esa persona que crece en esos cultivos de crimen y escucha este tipo de música y además no tiene esa atención que estamos comentando, esa atención por parte de los padres hacia hacia saber diferenciar, pues obviamente va a crecer creyendo que eso es lo correcto. Lo que me comentaste de los cómics, sí recuerdo que pues de ahí salieron pues, los cómics porque antes se pensaba que eran infantiles para niños, ¿no? Y gracias a eso tenemos la editorial que actualmente está aún vigente, de donde tenemos grandes historias como Watchmen o Before Vendetta, que es Vértigo, ¿no? El sello editorial de DC Comics, que es la editorial Vértigo. Y Pero Dark gracias Horse, a ¿no? esto, ujú, así es, Dark Horse, que es de Marvel, ¿no? Si no me equivoco. Ujú. Ujú, O ya no lo trae Marvel. Bueno, y que de ahí salieron varios cómics de Star Wars hace años, pero bueno, los de Legends, pero bueno, ese es otro tema. ujú. Pero gracias a esto se pudo regular también esa parte, que los niños que crecen sin atención, porque no podemos al 100% exigir a los padres que presten atención. Sabemos que hay padres que van a estar fuera de casa los dos porque tienen que trabajar, porque tienen que trabajar turnos dobles o triples, y el niño pues a veces se queda sin mucha supervisión, ¿no? O sin absolutamente nada de supervisión. Entonces, el crear estos candados, el crear estas restricciones hacia ciertas audiencias, yo considero que sería lo más óptimo. No considero que sea óptimo censurar los correos tumbados, digo, para gustos colores, a Jorge no le gustan, a mí tampoco me gustan mucho en lo personal, es como de, ay, otra vez se pusieron esto, pero bueno, reitero, para gustos colores. Sin embargo, lo importante y lo que quiero tratar, o bueno, lo que queremos tratar directamente en este video es eso, esa censura, y qué tanto vamos a permitir que este tipo de música influya en nuestras próximas generaciones para que o siga creciendo de la manera en la que lo está haciendo o tenga una modificación para que ya se pueda hablar de otros temas. Como lo comentaste al principio del podcast, Adeto, la canción de mi compa, ¿qué le parece esa morra? Pues prácticamente es una canción que está hablando del cortejo hacia una mujer, que pues sí suena un poco más o muy machista hasta cierto punto, porque a huevo quiere esa morra, y Ujú. porque le dice que le va a pedir permiso a los papás, y es un carnal, ya no estamos en los años 20 para que le ofrezcas dos vacas y dos becerros a cambio de que salga contigo, ¿no? Que sigue Pero bueno, pasando, ¿eh? O sí, sea, Usos y totalmente costumbres. legal, pero sigue pasando. sigue pasando. Sí, usos y costumbres, Pero efectivamente. recordemos que, Pero, nada más, perdón, nada más recordemos ajá, para cualquiera que esté escuchando, usos y costumbres aplica mientras no vulnere derechos humanos, ¿ok? Entonces, ya, efectivamente. sigue. Ujú. Pero al final de cuentas, ya no estamos en esa época y sigue siendo un acto, pues sí, muy machista, pero al final de cuentas no está hablando, no está haciendo apología a que él vende ciertos productos farmacéuticos que no son totalmente regulados, ¿no? O sea, se puede modificar esto, sí se puede modificar. Inclusive el reggaetón empezó con canciones demasiado misóginas y hasta algún punto llegaron algunas que sí dices, ah, pues esa está bonita, ¿no? O sea, tiene bonita letra, está para dedicar, etcétera. Igual el metal, ¿no? A lo mejor algunas canciones sí, o algunas bandas como Venom, por ejemplo, que sí son totalmente satanistas, o los de black metal, que son totalmente satanistas, pero tenemos otras que hacen canciones preciosas, Guns N' Roses, Aerosmith, que es más rock, pero bueno, inclusive Metallica, ¿no? Con Nothing Else Matters, que no hacen tanto esta apología. Entonces considero que dentro de la cultura del corrido tumbado, se tiene que modificar, pero para bien, y que esta regulación que estoy postulando ahorita sea para que esos pequeños que apenas están en crecimiento, pues como dice Jorge, no lo escuchen. Y no es porque no lo quiero para mis hijos, es porque no lo quiero para los niños en general. Y que Ujú. crezcan con esta idea de que por comer una vez a la semana, ya, bueno, porque están comiendo una vez a la semana para salir de eso, tienen que hacer actos delictivos. No considero que sea correcto. Ujú. Sí, bueno, George. adelante, George.
Ay, es que como decía Beto, o sea, es todo un contexto y detrás hay mucho, 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 mucho que tomar en cuenta porque es a nivel político, a nivel social, a nivel cultural. Entonces, o sea, sí, no o sea, el cuello tomado es la punta de la lanza, pero detrás viene todo un mundo que se nos escapa y que no contemplamos y que no vemos y digo, ay. Entonces, a bote pronto y de así de manera rápida se me ocurre, pues, en la medida de lo posible, a nosotros que somos personas normales y comunes y corrientes, pues podemos como evitar justo, o sea, por lo menos los niños que están a nuestro alrededor, ¿no? Evitar que escuchen ese tipo de canciones. Si las escuchan, bueno, explicarle, oye, esto no es la realidad, no te lo creas, no sé, explicarlo de alguna manera, ¿no? Que a nivel del niño entienda y que no es lo que hay que perseguir, ¿no? Es solo una canción y se acabó. Pero sí, detrás hay mucho trabajo, muchos temas que implican todo una plática y un análisis bastante amplio. ¿Cierto? Este, sí, sí, sí. Bueno, primero, me parece muy interesante todo esto. Y también tu aportación ahorita, George, me encantó porque, sinceramente, la primera vez que hablaste ahorita, me recordaste al pastor que está en contra de los Pokémon. O sea, directamente me recordaste eso. Yo lo podía escuchar, ¿no? En mi mente decía, mi pueblo se pierde por culpa de los corridos tumbados. O sea, para mí yo dije, no, pues el adepto no soy yo, o sea, el adepto es George, pero, pero ya ahondando un poco más en estos temas, vi varias aristas, una es legal, pero la primera arista que detecto en toda esta conversación y que me gustaría trabajar, tiene que ver con un autor que se llama Svensson. Svensson es un filósofo que hace una taxonomía de los tipos de maldad. Y él dice que se puede ser malo por cuatro razones principalmente. Dice que lo podemos poner en un cuadrante y ver qué tipo de malos somos. Si ustedes quieren saber qué tipo de maldad tienen, es el momento. Tenemos primero la maldad demoníaca. ¿Quién es la maldad demoníaca? El que hace el mal con el objetivo de hacer daño. ¿Ok? Un Joker. Solamente quieren ver el bosque arder. El bosque arder. El mundo arder. Ajá. El mundo arder. Que ya, para más información, pueden ver a Chilaclips cuando imita al Joker, ¿no? Así es, Batman. Y demás. Entonces, esa es la maldad demoníaca. Pero señala que es como la menor cantidad que existe. También tenemos otro tipo de maldad, aparte de la demoníaca, que se llama la maldad instrumental. Y la maldad instrumental es la gente que hace el mal, pero para obtener algo. Ejemplo, yo robo un banco, pero no lo hago por el placer de robar el banco, sino porque con ese dinero voy a poderme comprar cosas. O yo hago un lavado de dinero, no porque diga, wow, ¿cómo quiero desfalcar al país? Sino porque sé que con eso voy a obtener capital para monetizarme. O ya casos más extremos, yo mato a tal persona para agarrar ese corazón y dárselo a mi hijo. Es malo, pero tiene una justificación. También tenemos el tipo de maldad que se le llama maldad ideológica, que es de las más peligrosas. Es la gente que hace el mal, pero lo hace creyendo que está haciendo el bien. Por ejemplo, el señor del bigotito, que ahorita no vamos a mencionar por obvias razones, creía que estaba salvando a Alemania, ¿ok? Él, Himmler y todo su ejército creía que estaban salvando a Alemania y son los más peligrosos. Si lo vemos desde el mundo del cómic en Watchmen, Ozymandias piensa que lo que está haciendo es algo bueno y es algo correcto. O por acá un viejito que nos cae, algunos bien, otros mal, también piensa que está salvando al país. Entonces, esa es la Pensaba, maldad más pensaba. pensaba o piensa en las sombras, no sabemos. Este, bueno, Palpatine detrás de todo. el Palpatine, sí, sí. La democracia se perdió en un aplauso estridente. Para más información, el podcast anterior, ¿ok? En el que hablamos de la reforma. Pero el último tipo de maldad es la maldad estúpida. La maldad estúpida es cuando haces el mal, pero porque eres demasiado tonto para darte cuenta que lo estás haciendo. Entonces alguien dice, pues voy a tragarme esta larva, voy a tragarme esta babosa para ser viral en TikTok y ya queda con parálisis permanente, dato real que pasó. ¿Ok? Entonces, aquí sí coincido con ustedes en el hecho de que si bien tenemos que dar la libertad de acción, puede ocurrir que mucha gente sea estúpida
y entonces comete actos de maldad por imitar un corrido. Y entonces el corrido sí se podría volver nocivo. Y si eso lo combinamos con alguien que de fondo lo esté llevando a cabo para explotarlo, es aún más. Pero, y con esto ya cedo la palabra, entra el otro juego, ¿no? El artículo sexto y séptimo constitucional, que es que todos tenemos la libertad de expresión y todos tenemos la libertad de difusión. Entonces, con qué derecho voy a prohibir yo un discurso sin violentar el derecho a la libre expresión de las personas? Bueno, respondiendo a su pregunta del adepto, antes de responderla, tenemos que tener en cuenta que adepto acaba de confesar que lava dinero, pero bueno. Y, Afortunadamente, en el sistema penal actual, la prueba verbal ya se está cancelando. Ok, yo también lo hago, pero porque luego Tengo dejo un portafolio de inversiones por si gustan, ¿eh? yo también lo hago, pero porque dejo en mis pantalones el dinero y así lo meto a la lavadora, entonces ahí se lava mi dinero. Ok, mal ok. chiste. Ok, mal chiste. Bueno, respondiendo a tu pregunta, cómo regulamos esta difusión? Porque sí, obviamente todos tenemos derecho a la libre expresión, si no, nosotros no estaríamos haciendo esto. Nosotros el podcast pasado no hubiéramos hablado de la reforma judicial. Sin embargo, es cuestión de regularlo, meramente. Es cuestión de decir, ok, sí te puedes expresar, pero ¿qué crees? Que tu expresión tiene que llevar, si va a ir a unas audiencias más jóvenes, tiene que traer un disclaimer a grupos vulnerables, en este caso a mentes vulnerables, como lo son la de los niños y a los adolescentes, y sobre todo que viven en ese contexto, me suena como viejito. Pero sí, o sea, ponerte de principio un disclaimer, digo, para eso, y aquí lo tengo a la mano, tenemos en los juegos aquí el aviso de que es de que es un juego para jóvenes de arriba de 17 años, ¿no? Sí está bien que se vendan los juegos, sí está bien que se vendan los discos, inclusive Eminem en su momento traía su disclaimer de que esto solamente es para mayores de edad y si no me equivoco en uno de sus videos lo pone de esa manera, que no lo pueden comprar los niños, no lo puede comprar un menor de edad. Hay un video de Eminem haciendo referencia a eso. Entonces, creo que eso es lo principal que tenemos que regular. Sí, la difusión está perfecta, sí, la difusión está bien, que se expresen de la manera en la que se quieran expresar, pero como lo comento, que no atenten ante esos grupos que son totalmente vulnerables. Y si tú encuentras un niño de la calle y le dices, ¿sabes qué, niño? Si empiezas a vender esto, si empiezas a consumir esto, si empiezas a hacer este tipo de actos, ¿te vas a hacer millonario? Él lo va a hacer porque tiene esa necesidad. Y hasta cierto punto, el que escuchen eso, y no voy a decir que de manera literal, pero de cierta manera se lucra con esa necesidad para hacer crecer toda esa cultura que actualmente estamos viviendo tristemente, ¿no? Si hay gente detrás de los artistas como Natel Cano, Peso Pluma, Esaú Ortiz y todos esos que han tenido éxito en cuestión a los correos tumbados, si hay alguien detrás de eso, ¿a quién? A final de cuentas tenemos a este señor, a Frank Sinatra, que traía a la mafia detrás de él, y por eso le dieron el papel en una película, ¿no? Porque al director le hicieron una oferta que no se podía rehusar. Para más información, El Padrino uno, ¿no? O sea, a final de cuentas, sabemos que muchos artistas están relacionados con esto. Se ha visto también en algunas series. No sé si hayan visto Los Héroes del Norte. No, 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 Medio la no, vi. no. Hay un capítulo en donde ellos los contratan a un show privado y los llevan a casa de un narco y pues ahí hay una balacera y todo, ¿no? Se hace el desmadre. Sí, hay muchos que están involucrados, reciben dinero, solamente van a hacer los conciertos porque a esas personas les gusta la música, ese tipo de música, pero eso ya es muy aparte. Yo creo que lo principal es que esté quien esté detrás de eso, lo principal es que también ayude a regularlo y que no se crezca, que no haga crecer, que no empiece a lucrar con eso para que crezca esa cultura, porque lo estamos viendo en el norte del país, tenemos demasiadas cosas que están afectando y también las redes sociales están afectando en ello, porque como lo mencionó Jorge al principio del video, tenemos gente que va a entrevistas de trabajo donde te están ofreciendo una lanísima por TikTok, por Facebook, cuando sabemos que
normalmente no se puede conseguir ese dinero tan rápido sin ciertos, pues, sin ciertos conocimientos, ¿no? Sin ciertas aptitudes, ¿no? Entonces, principalmente lo que ahorita está haciendo el gobierno, eso de cambiar, o tratar de hacer corridos tumbados como que más bonitos, como que hablen de otras cosas, que hablen bonito de lo que se está viviendo, considero que es un acto que está bien, pero que se tendría que dejar para el final. No es como que una punta de lanza para combatir la inseguridad. O sea, creo que lo principal es combatirla y después irlo quitando para que, o ir metiendo más estos corridos como el que mencionamos un principio, más románticos, como que con otras intenciones, para que se empiece a modificar esta cultura. ¿Ustedes qué opinan? Claro, es muy interesante y profundo lo que mencionas. Y esto de los videojuegos no lo había pensado, esto de que hubiera una especie de código para poder limitarlo. Aunque esto, bueno, está genial y se complica, ¿no? Porque, por ejemplo, yo voy en el camión, ¿cómo evito que el señor de las cumbias lo ponga o cómo lo regulo? Está muy padre. Y otra arista que estaba viendo, recordando ahorita que mencionas el cine, en la película de La lista de Schindler o en El pianista, no recuerdo cuál de las dos, creo que es en El pianista, hay una escena en la que están haciendo una matanza brutal, están haciendo una matanza brutal y de repente encuentran un piano y se ponen a tocar música clásica y dicen, Mm, ah, esa es la melodía de no sé quién. Con lo cual hacen una crítica, retomando a autores como Adorno y Horkheimer, ujú. a la razón instrumental, en el cual la razón se vuelve un instrumento para cualquier tipo de objetivo que tú quieras, quitándole el carácter ético. Y en ese punto, entonces, el arte, sea alta cultura o cultura, puede caer en esto, en el acto mercantil de mientras venda, lo voy a seguir produciendo y lo voy a seguir reproduciendo. De hecho, en los cómics hay un equivalente, así como tenemos el Comics Code, que lo volvió todo bonito. En la década de 1990, cuando surge Watchmen, la gente se da cuenta de las grandes ventas y lo mucho que les gustó el cómic maduro, y empezaron a salir cómics con cada vez más armas y más violencia y más asesinatos y más todo, pero ya no tenía la historia de fondo, ya no tenía este trasfondo que lo sustentaba para darle un sentido, solamente el acto mercantil a través de la reproducción de masas para seguir vendiendo y haciendo la cultura. Y con esto hago una diferencia entre los corridos clásicos, los Tigres del Norte o este tipo de actores que hacían o inclusive los de la Revolución, que hacen un reflejo social y una crítica social de lo que estaba presente en contraposición con el corrido tumbado, que lo que hace es vender la violencia como si se tratara de una botana de fácil consumo. Y en ese caso sí es muy peligroso porque no estás absorbiendo una cultura identitaria, sino la cultura como un producto barato que te vende violencia porque es lo que pega. Y ahí sí tendríamos un gran problema. Realmente, y creo que es lo que está pasando en la actualidad. Vamos a escuchar, como lo comentas, escuchamos un corrido de los Tigres del Norte y posteriormente escuchamos uno de Peso Pluma. Eh, y realmente ahorita ya se está inclusive haciendo prácticamente lo mismo que en los 80, finales de los 80, principios de los 90 con los cómics. Se está metiendo demasiada violencia y es violencia, violencia y violencia. Y anteriormente los Tigres sí nos contaban una historia. Digo, el más conocido, Camila de la Tejana, nos cuenta la historia de cómo salen de San Isidro y van pasando por varias aventuras y peripecias hasta llegar a su destino. Y en ese momento, Emilio le dice a Camelia que ahí muere, hasta aquí llegó y que porque él se va con su esposa y Camelia es como que, ¿qué pasó, carnal? ¿No? Y pasa lo que tiene que pasar y Camelia, y del Camelia y del dinero ya jamás se supo nada, ¿no? Eh, pero en la actualidad no escuchamos eso, no escuchamos una historia, no escuchamos que se nos cuente realmente una historia de cómo está pasando, nada más escuchamos de ya vendí la merca y tengo un chingo de barro para gastar y tengo mujeres y tengo alcohol y tengo más drogas para mi propio consumo y tengo carros y tengo casas. Y es como que, no, a ver, espérate, y que nada más me ven la pistola o el rifle y ya me tienen miedo de saber, no, 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 espérate, o sea.
cuéntame la historia, ¿no? O sea, no me interesa tanto qué es lo que tienes, sino cuéntame la historia, por qué llegaste a eso, cuáles fueron tus orígenes, todo eso. Considero que eso sería lo más apto si se va a continuar con este tipo de cultura, o sea, con esta narcocultura, ok, vamos, no porque la esté aprobando, sino simplemente porque vamos a ser realistas, ¿no? En México eso va a ser demasiado complicado que se acabe. Si vamos a continuar con ello, pues por lo menos conocer las historias de orígenes, conocer cómo llegaron ahí, qué se ha hecho, a lo mejor no haciendo referencia directamente a los nombres de los actores principales, haciendo lo que hacían los Tigres del Norte, cambiando los nombres, lo que hicieron en los libros y en la película del Padrino, cambiando los nombres de Frank Sinatra por Tony, no recuerdo cuál es el nombre, pero eso es lo que considero mejor, no que ahora vemos narcoseries y solo se trata de lo mismo, de matar, 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 gastar, gastar, gastar y tener viejas por montones, ¿no? Entonces, eh, no sé, ¿cómo lo ven ahí ¿Han también? escuchado a el Ezequiel? Es un cantante de Ah, parodia. sí, que es Galaxia, ¿no? Ujú, sí, 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 sí. Justo, o justamente. sea, por ejemplo, me gusta esa parodia porque precisamente refleja esta parte, ¿no? La canción no tiene sentido, es solo hablar. Dice, ahí tengo un, no sé, no recuerdo, habla de unas camionetas montadas unas sobre Ujú, otra. Y, ajá. o sea, dices, pues sí, o sea, realmente los correos humanos van por ahí, o sea, es como, Ujú. es el pop, pero la fórmula del pop, pero ahora enfocado con un tono diferente, con otros instrumentos, y, o sea, pero o sea, tienes tu coro, se repite y se repite y se repite, y medio cambia un poco las demás estribillos, y ya, pero, o sea, es como, Sí, y justamente ahorita que mencionaste al Ezequiel, también recordé en un stand-up, si no me equivoco, creo que es de Richie O'Farrell, creo que no sé si es el Live from Pachuca, sí, creo que es Live from Pachuca, no, también menciona esto sobre los cantantes de reggaetón o los cantantes de rap, de hip hop, ¿no? Que dice que inseguros son los reggaetoneros porque siempre están hablando de lo mismo, de que tienen un chingo de morras, que tienen mucho dinero. Y creo que ese tiene como 5 años, el Life from Pachuca o más. mm, Y él hace mención de también los cantantes de banda, ya no corridos tumbados, sino de banda, que también hacen lo mismo, ¿no? De mm, hecho, está la frase célebre de ese show que es chingos de morras, chingos de culos, ¿no? mm, Porque eso es lo que principalmente trata. Y al menos yo considero que se debería de tratar de lo que ya se ha hecho de un tiempo para acá con los cómics. Se le da sustancia a la historia, se le da sustancia o importancia a lo que están contando. fondo y Podemos, forma al final. ajá, exactamente, o sea, cierto contexto, ¿para qué? Para que yo pueda entender por qué este vato tiene chingos de morras, chingos de culos, ¿no? O sea, saber el por qué ese conocimiento. Y también es una forma cruda de, va, ok, no vamos a poner el aviso parental, para que, pues, hasta cierto punto haya cierta regulación. Y que, como dijiste, que se escuche en el camión, que se escuche en el metro, que se escuche en el tianguis. Va. Pero pues sí que cuentan esta historia cruda para que la piensen dos veces antes de querer imitarlo, ¿no? O sea, si tú escuchas que, no, pues es que yo era pobre, y viví muy mal, y tuve que, desvivir a amigos, familias, y torturaron a mi mamá, torturaron a mi papá, pero todo por eso yo sigo aquí, es como de, a ver, espérate, o sea, sí tengo mucha necesidad, pero creo que yo no quiero eso para mi familia, y no van a jalar por ese lado. Otras personas sí, como lo comentabas, los rangos de qué tipo de malo eres, ¿no? Entonces, los que sí son como el Joker, pues al final de cuentas van a decir, pues a mí no me importa quién torturen, yo quiero lana, ¿no? Y cuando mencionaste al malo estúpido, me recordó mucho a Michael Scott. Mucho. Prison Mike. Ajá, ¿no? Prison Mike, no, es que de hecho, tantito saliéndonos del tema, dentro de esa serie, al principio lo quisieron hacer incómodo por ser una mala persona, pero como vieron que no funcionó, lo hicieron incómodo por ser un tonto, ¿no? Entonces, eso me recordó mucho. Pero adelante lo que nos ibas a comentar, Adeto. Ah, claro, primero, excelente referencia. Este, muy profundo, es lo que Fofo diría. Pero bueno. Eh, per- perdón, perdón,
sobre estos elementos estoy completamente de acuerdo. Nada más voy a ser sincero y estoy jugando al abogado del diablo, porque si no somos tres señores hablando de la juventud, ¿no? Entonces, jugando de, Exactamente. sí, sí, jugando al abogado del diablo, yo voy a ver la película de Civil War de Marvel y wow, chulada de película, está bien hecha. O voy a ver Watchmen y igual es una película muy, muy, muy buena. O el Joker, la uno, claro, la uno. Es muy buena película. Pero no por eso voy a dejar de ir a ver Deadpool, donde Deadpool no tiene absolutamente. Si quieres encontrar en profundidad Deadpool, estás en un lugar equivocado. O sea, desde el minuto uno hay disparos, hay referencias obscenas y hay cosas horribles. Y no le voy a exigir más a esa obra de lo que es. E igual, en Crónica, para los que les gusta la literatura fantástica, está El Señor de los Anillos, chulada de libro. John Ronald Tolkien, mis respetos. Pero luego tenemos a Crónicas de la Dragonlance, que es otra saga de libros, donde Tolkien maneja reflexión y profundidad. Crónicas de la Dragonlance maneja espadazos y bolas de fuego. Y está bien, o sea, no le voy a Es una exigir partida de más. calabozos y dragones. Literalmente es una partida de Calabozos y Ujú. Dragones. De ahí surgió. Este, yo no le voy a exigir más de eso. El problema es cuando solamente me alimento de ello. Por ejemplo, aquí tengo unos chetos y pues no tiene nada de malo comerte unos chetos, o sea, es comida basura, pero te gusta. El problema es cuando la comida esencial del niño o del adolescente o del adulto se compone de chetos. Entonces, está bien tener corridos tumbados. Vamos, no porque yo escuche martillazo en el esfínter, voy a ir a que me den martillazos en el esfínter. Este, no, o sea, si quiero, pues muy mi gusto, Aunque ese pero fuera el caso, no te Guardo mi juzgamos. martillo. como George. Que aunque ese fuera el caso, no te juzgamos. Ok, Exactamente. pero, o sea, cool. El punto es que no tiene nada de malo eso. El problema es cuando eso es la única fuente de alimento que tiene la persona. Y dado los medios de comunicación y la difusión, muchas veces es la única cultura que existe. De hecho, este Migala, y ya con eso cedo, este Migala tiene un video muy interesante en el que habla cómo el derecho comunitario, el derecho de los pueblos originarios, con lo que mencionaba George con usos y costumbres, una forma de romper eso es en el corrido tumbado, porque entonces le enseñas al individuo dentro de la comunidad indígena a preocuparse por sí mismo y no por la colectividad. Y entonces rompes la colectividad a través del interés personal y de la maldad estúpida. Y con eso están rompiendo las comunidades ejidales para volverlas propiedad privada. Y ahí podemos ver una instrumentalización de la cultura para esto que está señalando Lex. No me sabía esa parte, ¿eh? Está bastante interesante porque Sí, justo, por dos. es todo un tema el esto del uso y costumbres y la comunidad y todo este rollo. Eh, la cultura en el país, sobre todo en el interior de la República, es bien complicada y precisamente, digo, no sé, no quiero sonar demasiado crítico, pero pues precisamente estos estados que sabemos que tienen temas de educación, de pobreza, altos índices de pobreza y rezago en la educación, pues es donde más se presenta esto, ¿no? De temas de... Son más susceptibles, como decía Lex, o sea, sí son susceptibles, pero al final, con esto que nos comentas, Adapto, pues se le está dando la vuelta a la tortilla, porque pues, no está yéndose, estás rompiendo esta cadenita que lleva años estando y se está utilizando una herramienta que normalmente, te repito, desde mi punto de vista es, lo odio, pero es un buen uso. Y digo, órale, o sea, bastante interesante, bastante curioso que se use de esta manera. Y volvemos a cómo utilizas las herramientas, cómo utilizas la cultura, el arte, cómo lo utilizas, qué enfoque le das, qué uso le das. Y entonces, con eso obtienes resultados o en positivo o en negativo. Y justo, o sea, no lo puedes prohibir porque pues, entonces caes yendo en esta parte de totalitarismo de no, nadie puede ver o escuchar, ¿no? Pero el enfoque que le das y el giro que le das es como ahí la parte interesante, digo, me sorprendiste, con este dato. Sí, 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 no, Sí, no es mío, es de mi gala y está por ahí.
A mí también me sorprendió y bueno, sí, principalmente darle el enfoque. Como lo mencionaste, tenemos contenidos muy buenos y tenemos contenidos totalmente basura, ¿no? Que debe de haber para todo, como lo dijiste, o sea, no por consumir chetos un día vas a consumir chetos toda la vida. Sin embargo, está esta educación también que muchas veces es lo único que se consume. Ujú. Y yo lo veo a diario con mis vecinos, ¿no? Que desde que están pequeños consumen chetos. Y no lo estoy diciendo como una metáfora, sino que es literal, ¿no? O sea, todo el día están comiendo chetos y esa es su comida, ¿no? Desayunan leche con pan, comen una bolsa de este tamaño de chetos, exacto, y cenan lo que se encuentre, ¿no? Entonces, tomándolo como metáfora, eh, también existe eso en la música, que todo el tiempo están escuchando todo eso. Ujú. Entonces creo que tenemos que tener, si bien como lo comentas, agarrar esa parte, ese género, y como lo comentaba hace unos momentos, darle la vuelta, tanto para que haya corridos tumbados basura, como para que haya corridos tumbados realmente con sustancia, porque si lo vas a escuchar todo el tiempo, por lo menos que escuches de ambos lados, ¿no? Un ejemplo que voy a poner es en el metal. Bandas como Metallica, por ejemplo, que hacen referencia a libros como Por quién doblan las campanas, de Hemingway, etcétera, etcétera. Pues digamos que son canciones con sustancia, ¿no? Sus canciones que por lo menos te generan curiosidad, sobre quién escribió el libro y de qué trata el libro, ¿no? Y tenemos otras bandas como Attila, que es una banda de grindcore, si no me equivoco, que tiene canciones totalmente basuras y que hablan prácticamente casi cosas del reggaetón, que hablan de puro sexo y de que me traicionaste y que te voy a matar y cosas así. Y es el mismo género, es metal, pero al final de cuentas tenemos las dos, una con sustancia y otra con no. Lo mencionaste con Tolkien y con las crónicas. Tolkien es muy filosófico y inclusive puedo decir que muy religioso porque él era cristiano. Ujú. Y leemos el Silmarillion y es la Biblia. O sea, no. Sí, Y después tenemos otros libros que son partidas de calabozos y dragones, pero al final de cuentas están dentro del mismo género. Entonces, sí podemos tomar los correos tumbados para mejorar, sí, pero también hay que entender que hay que educar primero a la gente para que sepa cómo podemos mejorar esto, porque tenemos a todos los cantantes que pues, con trabajo saben cantar o con trabajo saben hablar, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. De hecho, ese es un tema que lo tenemos planteado a futuro, porque si Ujú, bien los corridos tumbados son como el epítome de esto, ujú. el brain rot va por todo esto, o sea, ya es la baja cultura a un nivel tal que te está friendo el cerebro. Y ya retomando lo que decía Alex, no solamente por las letras, o sea, la propia melodía ya ahí sí coincido con ustedes, la propia melodía del reggaetón alenta tu cerebro, porque es muy predecible, es tan, 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 tan. Y por eso a la gente le gusta mucho, porque es una melodía predecible y al cerebro le gusta adivinar lo que va a pasar. Caso contrario, por ejemplo, con este Bach, con los canon y los contrapuntos, el cerebro no lo puede entender, entonces se le complica y eso genera otro tipo de procesos mentales. Entonces, también en la parte, ya no de la letra, sino la propia melodía, también está afectando mucho. Ahí sí, le doy la razón. Total. Sí, pues, efectivamente, incluso el mismo Bach, como rollo cultural, no dejó instrucciones de cómo tocar sus canciones, con qué intención, porque hay otros autores que sí nos presentan, pues en esta parte hay que darle cierta intención. No, Bach es como un juego de From Software para los fanáticos de Dark Souls. Te dice, ya estás grandecito, ya sabes tocar los instrumentos, tú sabrás cómo hacerlo, ¿no? Entonces, para reinterpretar la música de Bach sí es demasiado complicado porque no conocemos realmente la intención que tenía, ¿no? Pero sí, igual, tanto los corridos como el reggaetón, pues tienen este ritmo que es predecible. A lo mejor ya no es tan constante en los corridos y tiene cierto cambio, pero es predecible. Pero reitero, esto nos puede servir para que esa gente que le gustan puedan escuchar otro tipo de letras con un poco de más sustancia y que les generen cierta curiosidad para otras cosas, ¿no? Sí, ¿Tú qué sí, opinas, sí. George? Bien curiosos. O, ¿Qué pasó, George? adelante, doctor. Digo, o sea, hay que promover la curiosidad, ser curioso, Sí, siempre conocer más cosas, no solo quedarte con George lo que el tienes. curioso. Exacto. efectivamente.
Sí, o sea, por algo somos polímatas, ¿no? Porque no nacemos sabiéndolo, o sea, creo que tenemos la curiosidad y a partir de ello nos volvemos, nos informamos y hasta nos podemos volver expertos en diferentes temas, ¿no? Pero creo que lo principal, el gobierno actualmente está haciendo este movimiento, considero que está bien, pero reitero que promoverlo como un combate hacia la delincuencia, creo que es lo que está mal. Creo que es más bien promoverlo como algo cultural que como algo judicial, por decirlo de otra manera. ¿O ustedes cómo ven esta situación? ¿Creen que sea bueno que, que se hagan estos concursos de corridos tumbados sean para acabar con el narco o lo preferirían que se fomentara como algo más cultural? Yo creo que es taparle ojo al macho, es hacer como que hago y ya, mira, vamos a hacerlo más bonito. Sí, el mundo está de la fregada, pero no importa, aquí tenemos un moñito y está bien bonito, ¿no? Creo que sí sería bueno, o sea, retomando lo que decías, ¿no? Pues si quieres tocar muy corridos tumbados, va. Pero aviéntate una letra que buena, o sea, que valga la pena escuchar y que valga la pena producirse y que valga la pena lanzarse, ¿no? Y que no nada más sea de sí, musiquita, que mi cerebro la absorbe rapidísimo, canción pop, el pop, Sí. me remito al pop. Entonces digo, no sé muy bien de esta parte de concursos para hacer música, bueno, curiosos tumbados, pero me parece que es nada más hacer como que hago y pintarte bonito el panorama cuando detrás de toda esta cortina está la cosa está cruda, la vida es cruda, la realidad es cruda y más bien si realmente lo quieres hacer, pues hay que hacerlo bien. O sea, si vas a hacer las cosas, hazlas bien y si vas a mover todo el aparato del gobierno y toda esta parte económica, hay que hacerlo bien, bien hecho y de verdad enfocarte en que si realmente quieres atacar el problema, pues hay un montón de frentes que atacar. Y ahí tienes uno, tienes a las infancias y tienes a los sectores vulnerables y pues, como, ok, quieren consumir estas chetos, pues vamos a meterle un poquito a cambiarle los ingredientes, algo más nutritivo, el empaque a lo mejor que siga siendo el mismo, pero el nutritivo, el core, el fondo sigue, tiene más carnita y entonces lo vas a consumir, pero pues, algo más te vas a llevar, no nada más el gusto de escucharlo. Ujú. ¿Cierto? Sí, me parece interesante. Sobre estos puntos, bueno, primero en el ámbito educativo primaria, secundaria, hasta preparatoria, si ustedes quieren, no, o sea, reggaetón fuera. No por ser grosero ni mucho menos. Hay un principio llamado el principio de el bien superior del menor. Entonces, cualquier Ujú. elemento que vulnere los derechos humanos de mujeres, de personas o ponga en riesgo, no podría estar. De igual forma que no vamos a aceptar que esté la religión, a menos que sea una escuela privada con todas las reglamentaciones dadas, no vamos a permitir que esto ocurra. Y siguiendo lo que estaban mencionando, estoy de acuerdo en que hay que fomentar este gusto y hay que llevarlo hacia ciertos puntos, pero recordaba a Edward Bernays. Edward Bernays es conocido como el padre de la propaganda en la actualidad, sobrino de Freud, y él menciona cómo la masa es caótica. Bueno, las personas son caóticas, todos somos caos, pero Ujú. para frenar el caos y que no haya este conflicto, hay que generar la masa. La masa es este ente informe que hace lo que la gente quiere. Dentro de la teoría de Svensson de la maldad serían los estúpidos. Entonces, ¿quieres manipular a las masas? Pero ¿quieres manipular a las personas? No lo puedes hacer de forma individual. Generas la masa y la masa es controlable. ¿A qué voy con esto? Que si bien el reggaetón y los corridos tumbados están pegando, de fondo hay toda una industria cultural que lo está fomentando para ser un objeto fácil de consumo. Entonces, si bien hay que verlo en el lado individual, también hay que cuestionarnos cuáles son estas estructuras industriales que están fomentando este tipo de consumo y con qué fines. O sea, no todo es responsabilidad individual, hay que irnos a la parte social. Por supuesto, o sea, a nivel social, pues obviamente hay que responsabilizarnos. Sin embargo, creo que parte de una individualidad, ¿no? A Pues, final de cuentas. coincido contigo, pero aquí el punto es qué tan individual es el individuo. Va a sonar extraño, pero por ejemplo, No, no, no. el que nosotros estemos aquí en este momento responde a un índice de mercado de nuestra edad y nuestros intereses. O sea, estamos dentro de una estadística.
Ujú. Y ya, antes de ponerme el sombrerito de aluminio, que eso lo hacemos en otro momento, ahí termino la participación. Dale. Ok, ya me voy a poner el sombrero de aluminio, pero... Ah, ¿no me interesa eso? No, a ver, es que creo que somos individuales dentro de la comunidad y entra esta parte de los túneles de realidad, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué nos han enseñado? Y entonces digo, ah, ok, pues yo quiero ser diferente, yo no soy igual a la masa y me voy por acá. Pero después te encuentras con que hay muchas más personas que están tomando ese mismo camino que tú y que pues al final sigue siendo parte de esa masa, a lo mejor no tan grande, no tan, es más un poco más compacta, pero volvemos a esta parte de los túneles de realidad, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué nos han enseñado? Indirecto, directamente. Y no sé, bueno, muchas veces creo que sí, tratando de ser único y diferente e irte por lo, pues sí, lo diferente, caes en el hoyito de, pues es que también hay más gente que quiere ser diferente, que quiere ser individual y sí, ser distinto, ¿no? Pero, no sé, sí, me hace sentido lo que comentas, Apto. Pues sí, al final, ¿con qué motivo te conviene tener a la masa en ese estado y tenerla sí, en ese estado y fomentarle ese mismo nivel de conciencia, ese nivel de aprendizaje, nivel intelectual, ¿no? No sé, es un cuestionamiento bastante interesante el que haces. ¿Qué tan Sí, individual es el no, mundo? exacto, ¿qué tan idea es individuo? Y lo podemos ir trabajando en otros puntos. De hecho, para más información sobre los túneles de realidad que menciona George, pueden leer a Robert Anton Wilson, el cual maneja esto en Cosmic Trigger y en la más famosa, perdón, Prometeo, que es Prometeo ascendiendo, ¿verdad, George? Sí, prometo en- Y ya para los que están escuchando esto y que sean únicos y diferentes, porque siempre los existimos, una pregunta básica es, ¿dónde consumes el café? ¿Lo consumes en Starbucks o en otra parte? Si tu respuesta es que lo consumes en Starbucks, es porque estás en una estadística de gente que consume en Starbucks. Pero si no consumes en Starbucks, hermano mío, estás en una estadística de gente que no consume en Starbucks y hay elementos para tu mercado. Pero bueno, Efectivamente, o si vas a Tim Hortons, lo mismo, ¿no? Pues bueno, realmente con estos, y nada más para concluir, porque ya nos pasamos un poquito del tiempo, ya nada más para concluir, pues al final de cuentas, con lo que yo me podría quedar dentro de lo que peloteamos aquí, realmente es que todos, o por lo menos el rango de nuestra edad, que es arriba de los 30 años, estamos totalmente en contra de esta música, ¿no? Y ya sonamos como nuestros papás, como nuestros abuelos, pidiendo que el rock no fuera, que no escuchábamos rock porque era música sin sustancia, cuando pues realmente sí la tenía, ¿no? Y sí, soné muy a viejito, pero No veo un Pokémon. no vean Pokémon exactamente, justamente, ¿no? Pikachu es del diablo, ¿no? Ajá. sí, O los sí, sí. videojuegos son del diablo también, ¿no? Con lo que me queda es que independientemente de la generación que sea o de la edad que tengamos, lo principal es consumir ambas partes, tanto la música basura como la música con sustancia, pero que en el género que esté, que haya de las dos, porque hace un momento George mencionaba que el pop es como que mucha basura, pero considero que hay unas canciones de pop, o por ejemplo, cantantes de pop como tenemos a Luis Miguel, que trae canciones que realmente son muy bien sustanciales, o sea, traen buena letra, traen buena música, buen arreglo y no son tan basura. Digo, lo más comercial sí es a lo mejor más basurilla, pero dentro Yo me de refiero, eso... perdón que te interrumpa, pero me interesa, quiero hacer una anotación aquí. Yo hago referencia al pop, no sé qué te gusta, ay, no sé, todo el pop. Repites el estribillo, repites el coro, la música es muy repetitiva, es los mismos tonos, las mismas composiciones. Si hablas de Luis Miguel, pues sí, Luis Miguel tiene discos de boleros, me encanta ese disco, me encanta ese disco, Romances. exacto, entonces, Ah, pero me refiero ah, voy más por el lado, ajá, no, no, sí, te entiendo, George. De hecho, hay una canción.
la vamos a poner en comentarios, que se llama Análisis estructural de un éxito pop, que es lo que tú dices, estribillos, el coro que se repite y demás. Ujú. Es una canción maravillosa porque explica el sentido de lo que George le está dando a la música pop, aunque coincido también, hay mucho pop muy bueno, pero el pop que se refiere es eso. Sí, a final de cuentas considero que dentro de estos corredos, si bien era lo que mencioné al principio, que comenzaron como hasta cierto punto una forma de dar noticias antes de la imprenta, antes de todo esto, en la actualidad sí están reflejando muchas cosas, pero considero que en la actualidad es más que lo que escuchamos en los corredos ya se esté reflejando. Y considero que eso es algo que tiene que cambiar para que se pueda modificar. No digo que se cancelen o que los prohíban los corridos, sino más bien que busquemos la forma para que la sociedad empiece a cambiar y estos corridos empiecen a modificar para que nuevamente se repita este ciclo de que el arte ya imitó la realidad y ahora la realidad está imitando el arte. O sea, se repite este ciclo, solo que con mejores acciones que con las que escuchamos en la actualidad. Sus conclusiones. Mm, Yo claro, creo, bueno, perdón, vas, George. entonces, yo me quedo con, sigo reacio a exponer a las infancias a este tipo de contenido. Digo, no, no, que alguien quiere pensar en los niños. Eh, Mod Flanders. ajá. Es que al Ujú. final es eso, o sea, como adultos responsables y medio funcionales, pues creo que tendríamos que estar ocupados en a qué estamos exponiendo a las infancias, qué futuro le espera Ujú. al país. O sea, son un señor, pero es Sí. cierto, o sea, al final los hijos, los niños son más vulnerables y al final, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, ¿qué México nos va a esperar cuando tengamos 80 90 años, si es que llegamos? ¿Qué van a hacer esos niños, no? O sea, ¿qué va a pasar? Entonces, creo que nosotros en este momento podemos, pues, pensar desde nuestra trinchera el cómo puedo yo ayudar o darle, no sé, la vuelta a esta situación y cómo puedo yo aportar, ¿no? Y me quedo con, pues, en la medida de lo posible, prohibir que las infancias que por lo menos están cerca de mí escuchen ese tipo de contenido y si no, pues, y si no lo puedo evitar, porque al final no podemos controlarlo todo, pues ver la manera de explicarle, oye, esto no es así, esto es un cuento, no es la realidad, no refleja la Ujú. realidad. Es solamente un punto de vista que está lanzando una persona y que le está generando dinero y le conviene a cierto grupo, ¿no? Entonces, no sé, se me ocurre eso y me quedo con esto, me quedo mucho con esto que decías, Sapto, del tema con mi gala, me parece bastante interesante. Y sí, al final no podemos prohibir la libertad de expresión, efectivamente, si no, no, si no estaríamos haciendo esto. Pero hay que ser responsables, ¿no? Al final hay que ser responsables con lo que estamos lanzando y hay que ser responsables con la opinión y con el comentario que estamos lanzando y con la información que estamos distribuyendo. Y ya. Sí, muchas gracias. De hecho, mi gala, si lo estás escuchando, cuando quieras puedes venir por acá, igual Chila Clips. Va Diablo, quien quiera venir, perdón que los mencione, pero estaría padre que vinieran por acá. Tenemos pocos seguidores, pero somos constantes. Y sobre esto, si piensan que somos viejitos hablando de cosas que no entendemos, pongan en los comerciales, en los comentarios, pongan hashtags corridos polímatas y pongan las mejores canciones de corridos tumbados que sepan. Prometemos que las escuchamos. Y también, si quieren, en TikTok tenemos una selección de canciones hechas con inteligencia artificial pero que tratan temas sobre la Constitución, sobre hackeo y otros temas, si quieren darle variedad a su playlist. Yo solamente advierto que por muchas canciones que nos recomienden, George no las va a escuchar. Estoy completamente seguro de eso. Muy bien, y encontramos un límite del túnel de la realidad de George, pero bueno, está muy bien. Bueno, esto sería todo por nuestra parte. Adepto, ¿dónde te podemos encontrar? Claro que sí, me pueden localizar en TikTok como Adepto Virtual, también en las redes sociales de nuestra página. En capítulos anteriores mencionamos la revista, ya está la convocatoria para que puedan mandar artículos. Ahí está el artículo que nos han pedido del ex sobre la reforma.
y también ya de forma más informal en Ciberchistines de Humanidades. Ahí tengo mi canal en el que hablamos de filosofía a través de memes. O en URC Epistemología y Filosofía, donde subo clases grabadas de psicología y de filosofía. Pero eso es más formal. A mí me pueden encontrar, ya saben, en la plataforma moradita como Alexander Nexton, igual que en el TikTok. Pueden seguir nuestra página de Instagram, que es Frecuencias Polímatas también. Ahí subimos los clips que también están en TikTok. Los subimos también a Frecuencias Polímatas. De igual manera, algunos post que entre los tres escribimos pues, sobre diferentes temas, ¿no? George, ¿a ti dónde te podemos encontrar? Aparte A mí de no me pueden debajo de una encontrar. piedra. A mí no me pueden encontrar. No existen las Ok, redes. Pero, claro. pero nos pueden seguir en Twitter. Ah, Igual como ahora ex, efectivamente. ¿Por qué no podemos conocer a George? Es una cosa que no entendemos. De hecho, esto iba a ser una dupla, íbamos a ser Lex y yo, pero apareció George. Entonces, Sí, o por sea, aquí andamos, quién sabe quién sea. llegó el luchador y dijimos, bueno, pues no queremos broncas, entonces, adelante, señor luchador, con Sí, todo respeto. co- como Ej, el amigo de Dewey, Ej, que de repente apareció ahí. Exactamente. ¡Hala! Ah. ¿Cómo lo llaman Efectivamente, en magia? Es un tulpa es un tulpa. de nuestro podcast, el exactamente. buen George. Ok, Efectivamente. Bueno, ahí nos estamos viendo. Recuerden que si quieren datos que huelen a humedad, aquí estoy. Y pasen una excelente día, tarde o noche. Bye bye. bye bye. Luego, Nuevos eventos comienza la frecuencia y tampoco. Y en la ciencia nos habló y de magia nos enseñó frecuencias. Polimantra. ¿Cómo vieron el capítulo de hoy, chavos? ¿Qué les pareció? Pues tumbado. Tumbadote, ¿no? Y nos lo echamos de corrido, ¿no? Sí, estuvo bueno. Y siendo sincero, nada más para llevar la contra, voy a escuchar unos corridos tumbados porque para empatizar con la chaviza. Por ahí hay un grupo que se llama Picus, que son unos niños de 13 años que hacen apología a la violencia, entonces está bien raro. Eh, Pues, pero, adelante, adelante. eso me recuerda mucho a estos videos de los que estamos hablando, de los de Brain Rot, que cosas bien bizarras, y justamente lo mencionas, niños de 13 años haciendo apología a la violencia, wow. Sí, por cierto, aquí somos tralalero, tralalá. Tú, George, ¿cómo viste? ¿Qué te pareció? ¿Ya te gustan los pues, corridos? mira, no, sigue sin gustarme y sigo en contra de ellos, pero al final, o sea, los puntos que plantearon, la verdad que son interesantes y pues sí, invitan a reconsiderarlo, a quitar mi postura de señor y ver que pues sí, no, pues no, el censurarlo o el limitarlo, pues no es una solución. O sea, el negarle, decir, no es cierto, pues no soluciona nada. Al contrario, fomenta más este gusto y porque al final es como la prohibición, ¿no? Cuando prohíbes algo, pues es como más, te atrae más, lo prohibido atrae más. Entonces, digo, "Ah, ok, está bien. Iré cambiando mi postura eventualmente. Sí, pues no, Así, no así, prohibir, así sino más pasa. bien, ajá, no prohibir, sino más bien regular. Considero que es lo principal, ¿no? Regular y brindarle algo de sustancia. Nunca está de más. Sí, claro. Por aquí tengo algunas preguntas que nos han dejado Ok. la comunidad en las redes. Son cuatro, entonces nada más. Las voy a leer, cualquier cosa la pueden comentar. Tenemos cuatro porque estamos iniciando, ¿no? Entonces, la primera está rara, es para Alex. Te preguntan si eres team penal o team civil. Híjole, fíjate que, mira, a mí me gusta mucho eso de tener dinero y también me gusta mucho eso de seguir vivo. Entonces, pues, soy team fiscal, Ok, totalmente ok. administrativo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí para que después ahondemos sobre los temas fiscales que están por allá. Si quieren hacer Sobre su declaración, no la hagan conmigo. ¿Hablas contigo? Ah, rayos. por acá tenemos otra pregunta que va hacia George. George, nos preguntan que
¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Que ya dijiste que no, pero que ¿cómo te pueden localizar? No, ya ves, incluso me estoy blureando. No, es imposible encontrarme. Eventualmente veremos qué pasa con todo esto y a ver si se puede. Pero no, de momento no, solamente aquí. Muy bien. Luego Cho- tenemos otra pregunta sobre si nos vamos a postular para jueces. No. Probablemente dentro de 9 años. Ah, Sí, sí, ¿no? Se queda la puerta abierta. efectivamente. Eh, tenemos los requisitos, entonces tenemos los estudios necesarios. Bueno, me falta la Yo les hago las cartilla. cartas de recomendación. Por esto, Ah, está bien. por esto estoy pelón, porque yo estoy haciendo mi cartilla, por ahí nos hacen las cartas de recomendación. Listo. Y también nos preguntan que cómo pueden hacer para participar como invitados. Mándanos mensajitos a las redes sociales que ya les hemos mencionado. Y también les vamos a compartir un correo electrónico. El correo electrónico es para que nos puedan mandar la información que se requiera. Ahí lo vamos consultando. Por ahí el correo que estamos manejando es agente.creativo.juvenal@gmail.com. Por ahí lo pueden mandar si alguien quiere participar en algún colaborativo. Y que Pues traigan bueno, un tema. Ustedes, si quieren participar, ustedes proponen el tema y pues obviamente como invitados nos van a apoyar a guiar y probablemente nos lleguen a dar alguna enseñanza sobre temas que no conocemos. me parece perfecto. Y ya, estas son las preguntas que teníamos, Lex. Es que bien, ahora sí hubo más preguntas que la vez pasada, pero yo creo que la recurrente durante este tiempo va a ser la de George, ¿no? ¿Quién es George? ¿Dónde está? Sí. ¿Acaso es real? Pues probablemente sea una inteligencia artificial, aún no lo sabemos. Adepto y yo íbamos a estar aquí nada más, haciéndolo dualmente y de repente el Zoom nos salió, George y empezó a hablar y dijimos, bueno, pues adelante, George. Entonces, ok. Entonces, no, pero sea inteligencia artificial o sea real, muy, muy buenas aportaciones del buen George y también del buen Lex. Efectivamente. Pues yo creo que sería todo por mi parte. Creo que en el capítulo de hoy aprendimos muchas cosas y también algunos nos desahogamos algunos de nuestros peores rencores contra cierto estilo musical. Fue catártico. Exactamente. Sobre todo para George, que yo creo que también va a empezar a escuchar correos tumbados, aunque no creo que sea de manera inmediata. No cuentes con ello. Ok, ok. Pues Pues nada, pues bueno, eso sería todo. Pues ahí nos estamos viendo en la próxima, ¿no? bye. Vamos. Y Bye, cuídense. Adeptos, George, él es el luchador hiperrealizado, hiperrealizado, existiendo en una paradoja, en una superposición de estados. Conoce de la forma y también de la figura, él es el que nos da la estructura, Alex Lex. Él es como su nombre lo indica la ley, un Jedi y un guerrero, como ves, modificando la trama, viajando en las ramas, armando las tramas, va Alex, el adepto virtual, el creador de la telaraña digital, el portador del anillo del caos, el polímata y el tecnomago que lanzó la frecuencia polímata, filosofando e indagando están. Si tú quieres te puedes enlistar, solo capta la frecuencia polímata.